muy, muy importante lo que usted acaba de ver, porque pues se trata de justo ahí esa élite la que desarrolló, ejecutó, Álvaro, porque también se trató de una operación ejecutada, porque se movió evidencia, se torturó, o sea, y ahí en esas reuniones pues que se desarrollaron en Los Pinos es donde se llevó a cabo la construcción de esta verdad histórica. Hubo otras reuniones, al menos 2 reuniones más, señor Delgado. En octubre de 2014 mismo, en Iguala Guerrera, hubo efectivamente lo que el propio segundo informe, y ya desde el primer informe de la Comisión de la Verdad, había establecido, a la que asistieron varios funcionarios y que están identificados como operadores. Entre los funcionarios que en esas 2 reuniones estuvieron presentes en el municipio de Iguala en octubre de 2014, pues uno de ellos es el actual candidato o aspirante de Morena a jefe de gobierno de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. También a esas reuniones están identificados como asistentes el exgobernador Ángel Aguirre Rivero, y a quien entonces era el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero, Iñaki Blanco. Y justamente hemos invitado al ex procurador, a Iñaki Blanco, está aquí en el estudio de los periodistas, pues para charlar con él, para platicar con él sobre qué fue lo que se platicó, se dijo en esas 2 reuniones. Procurador, ex procurador, licenciado Iñaki Blanco, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro Alejandro? Gracias. Un gusto estar con ustedes. Yo agregaría, ¿qué se habló ahí? Y abriría con esa pregunta. ¿Confirma usted que los señalados en el segundo informe que presenta Alejandro Encinas, los que él plantea que están en esta reunión, incluyendo a Omar García Harfuch, estaban ahí? Sí. A ver, se han dado a conocer, y esto sí quiero aclararlo, creo que debemos ser muy puntuales en ello. 2 carátulas en donde se advierten varios nombres. Correcto. Entre otros, el de su servidor y el de Omar García Harfuch. No conocemos, no se nos ha dicho cuál es el contenido de las minutas. Aún más, hay trascendidos. Del ejército, ¿no? Sí, son minutas del ejército. Sí. Estábamos en instalaciones del ejército, 27 Batallón de Iguala. Entonces es importante conocer cuál es el contenido de las minutas. Cuál es, si es que los hay, cuál es el contenido de los videos. Porque hay videos, yo sé que hay videos. Pero además, yo iría más allá. De esas 2 reuniones. De esas 2 reuniones y de otras, Alejandro. Porque hubo más. Hubo más reuniones. ¿Ahí mismo? Ahí mismo, si no mal recuerdo, yo fui convocado a una más. De las que nos están dando a conocer, yo asisto a una. Porque la otra es una reunión de carácter. Hubo reuniones de carácter ejecutivo, de carácter operativo y de inteligencia. Entiendo que en la que yo no estoy es una reunión de inteligencia. Entonces, ahí lo que se estaba haciendo era intercambiar información. En la reunión a la que yo asisto, en principio lo que hago es dar un informe, cuenta puntual, de lo que hicimos durante el tiempo que la indagatoria estuvo a cargo de la Procuraduría del Estado de Guerrero. Así es. De usted, porque Así usted es. se da la desaparición y usted inicia la investigación de los jóvenes que no se encontraron y de los hechos ocurridos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre. Esta pregunta me parece más que oportuna, en efecto. Yo no estaba en el estado de Guerrero, yo me encontraba en tránsito de Guerrero a la Ciudad de México. Yo había venido a México a atender asuntos de carácter personal. Me había puesto de acuerdo con el entonces gobernador, Ángel Eladio Aguirre, y de igual manera había yo nombrado un encargado de despacho, que si no mal recuerdo aquella noche era el doctor Ricardo Martínez Chávez, uno de los 2 subprocuradores. El otro era Víctor León Maldonado. En el trayecto de Guerrero hacia la Ciudad de México, a mí se me hace saber información que no está corroborada, que es un tanto confusa,
por cuanto aquí hay un enfrentamiento, una balacera en la ciudad de Iguala. Y lo que enciende los focos de alarma, y lo que a mí, la verdad es que me llama poderosamente la atención, es cuando me dicen que hay estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa. Esto es importante porque hoy mucho se maneja por cuanto a que los jóvenes estuvieron monitoreados de manera permanente. Quiero ser muy puntual también en lo siguiente. La Procuraduría del Estado de Guerrero no era parte del C4. Eso, quien quiera me pruebe lo contrario. Por lo que nosotros recibíamos información desfasada. Y también quiero aclarar que las funciones de una Procuraduría del Ministerio Público no son de carácter preventivo. Los procuradores, los ministerios públicos actúan una vez que tienen conocimiento de noticias criminales, de hechos constitutivos de delito. Las autoridades de carácter preventivo son las policías, las municipales, las estatales y las federales. En ese sentido, cuando a mí me hacen saber que están involucrados estudiantes de la Normal Rural... ¿A qué hora? Ha de haber sido por ahí de la medianoche. Yo ya había recibido información en el trayecto, reitero, de una balacera, de un enfrentamiento. Pero lo de la Normal me lo hacen saber poco antes de que yo llego a la Ciudad de México. En ese momento yo tomo la decisión de regresar, pero instruyo a mis subprocuradores a fin de que concentren personal de la Procuraduría, ministerios públicos, peritos y policías, lo que ellos estimen necesario, que hablen con el director de la Policía Ministerial, que hablen con el director de los servicios periciales. Recordemos también, porque a mí me parece que los hechos se tienen que analizar de manera objetiva, integral y en contexto. Era de noche. Ya muchas de las personas se habían ido a sus casas a descansar. Hubo la necesidad de concentrarlos. Nosotros no teníamos en Iguala personal de la Procuraduría. Nosotros no teníamos en Iguala el personal que se requería para atender un asunto de lo que estaba ocurriendo, de esa magnitud, porque se hablaba de distintos enfrentamientos, de distintos escenarios. Entonces, ya que se concentra ese personal, en tanto yo voy regresando, la comunicación en Guerrero, aún a la fecha, no es muy buena. Estamos hablando también de 2014. Entonces yo lo que le pido a mis subprocuradores es que se impongan de lo que está ocurriendo y que tomen decisiones. Cuando yo llego a Iguala, pasada la medianoche, por ahí de la 1:30, de las 2 de la mañana, lo que me hacen saber es que hay estudiantes dispersos en esa ciudad y armamos un operativo de búsqueda. Como resultado del mismo, este dato también es importante. Logramos nosotros rescatar, en distintos lugares encontramos a los jóvenes, 68. Hay un reporte de incidencias, no nada más es el dicho de Iñaki Blanco. Hay un reporte de incidencias en la averiguación previa, en donde se señala momento a momento, a partir de las 3 de la mañana, en dónde se encontró a estos jóvenes y cuántos eran los mismos. Se les concentró en las instalaciones de la Fiscalía Regional. Este dato no me parece menor. Hoy mucho se habla de jóvenes desaparecidos. En ese momento, Álvaro, Alejandro, no se sabía cuántos jóvenes se habían desplazado desde la Normal Rural de Ayotzinapa, en principio a Chilpancingo y posteriormente hasta Iguala. Cuando a mí me dicen que ya se encontraron a 68, yo supongo que ya encontramos a la mayoría de los mismos. Supuse mal. ¿Por qué? No fue sino hasta varias horas después, en la tarde del día 27, que se nos entregó un listado. En principio se hablaba de 66 jóvenes. Se advirtió que había ahí algunos nombres repetidos y que otros estaban mal, y el número bajó, si no mal recuerdo, a 57. De los desaparecidos. Sí, es cuando ya nos dicen que hay desaparecidos, independientemente de los 68. Esto es hasta la tarde, reitero, del 27 de septiembre. No en las primeras horas del 27 y en la noche del 26. Esto es importante tenerlo presente por aquello de si se sabía o no cuántos jóvenes estaban desaparecidos. Nadie tenía información sobre el particular. Si quieren corroborar lo que estoy diciendo, se puede hacer una búsqueda en fuentes abiertas en el internet y habrán de advertir que algunos asesores victimales, algunos asesores jurídicos, así lo declararon a medios. Nos entregan esta lista, advertimos que hay algunos nombres que están mal, el número baja a 57 y después se nos hace saber que algunos jóvenes se encontraban o en la escuela rural o en sus casas. Y es ahí donde surge el número 43. En ese momento nosotros iniciamos una averiguación previa por desaparición forzada. Porque también mucho se ha dicho que no se investigó por este delito. Nosotros sí lo hicimos. Teníamos ¿Por qué desaparición forzada? ¿Qué elementos tenían ustedes en ese momento? Ok, estoy hablando ya del día 28. Ya para entonces habíamos nosotros, reitero, rescatado, resguardado a 68 jóvenes. De ellos, no la totalidad, algunos deciden colaborar con el Ministerio Público. Esto es, rendir testimonio. La primera versión de lo ocurrido, y es lo que se asentó en un informe que les voy a entregar, ¿sí?,
fue la que nos aportaron los propios normalistas. Y ellos dicen... Ellos señalan a policías municipales de Iguala. Ahí están las declaraciones, obran en la indagatoria. No es un invento de ninguna autoridad, ni mucho menos de la Procuraduría. En atención a ello, yo tomo la decisión de que se concentren a todos los policías municipales de Iguala. Instruyo a los subprocuradores a fin de que hablen con quien tengan que hablar, a fin de que se concentren tanto a los que estaban activos como a los que estaban francos. Recuerdo que uno de mis subprocuradores me pregunta, ¿para qué quieres a los francos? Le dije, en razón de los antecedentes que tenemos, si me permiten después hablamos de los antecedentes. Es que para allá quería ¿sí? yo brincar justamente. En razón de los antecedentes que tenemos, debemos concentrarlos a todos. En ese momento, lo primero que hago, dado que no los podía llevar a la Fiscalía Regional, porque ahí teníamos a las víctimas directas, iban a llegar las indirectas, sus familiares, e iban a llegar quienes les asisten jurídicamente, bueno. ¿Sí? Busco dónde llevarlos. Entonces me comunico con el comandante de la 9ª Región Militar, no de la zona. Hablo con el general Martín Cordero Luqueño, no con el general Saavedra. Yo ya había hablado en otras ocasiones para que me brindaran ciertos apoyos y supuse, si se quiere ingenuamente, que me lo iban a proporcionar. ¿Qué quería yo? Concentrar y desarmar a los municipales en las instalaciones del 27 Batallón. El general ¿qué le responde? Me negó que no, me dijo que no se podía. Que él no los iba a aceptar, que a no los policías. Entonces yo le llamo a otro general del Estado Mayor, que también se encontraba en instalaciones de la 9ª Región, de nombre Adelfo, a quien yo le hablaba cuando requería de que sensibilizaran al titular de la región en turno, respecto de otros asuntos. Sí. Le llamo y le digo, oye, por favor, hable con el general Cordero y apóyenme. Minutos después, vuelvo a hablar con Adelfo y Adelfo me dice, no se puede. En segundo lugar, busco yo el apoyo de la Policía Federal. Hablo con quien estaba como encargado de la coordinación de la Policía Estatal, de la Policía Federal, García Harfuch. En lugar de Omar. Porque Omar ha sostenido que él no estaba, que estaba en Michoacán. No estaba. Omar no estaba, eso es un hecho. Él no estaba. No ahí. No estaba. Usted lo puede confirmar. Porque es un dato importante, claro, porque ha estado en la discusión pública. En ese momento Omar no estaba. No estaba ahí. Omar no estaba. Entonces hablo yo con el encargado y le digo, oye... ¿Bermúdez? No recuerdo ahorita el apellido, son muchísimos nombres y ya son 9 años, Álvaro. Sí. Entonces le digo, apóyame por favor, facilitándome las instalaciones de la subestación de su corporación. Y me dice, no tengo personal para tareas de resguardo. Esto es, para brindarme seguridad perimetral. En consecuencia, no me queda más que ir a las instalaciones del cuartel de la Policía Estatal. Ahí fue donde empezamos a concentrar a los policías, procedimos a su desarme, se empezaron a realizar las pruebas de balística de efectos, se empezaron a tomar declaraciones y como resultado de ello, en un primer momento o en las horas subsecuentes, supimos que de todos esos policías, casi 200, al menos 22 se ubicaban en modo, tiempo y lugar. Ahí está. Esto es, que declararon haber participado en los hechos. Obviamente no aceptaron haber agredido a los estudiantes, claro, pero sí que habían llevado a cabo tareas de disuasión o contención. Les tomamos la prueba de rodisonato. Todos dieron positivo para rodisonato. Todos dispararon. Todos dieron positivo. Todos. Hicimos la prueba que se denomina LUNGE a las armas de cargo. Todas las armas de estos sujetos dieron positivo. Habían sido disparadas. Habían sido disparadas. En las primeras horas y en días subsecuentes, porque no son pruebas que te arrojen un resultado de inmediato, también pudimos establecer algunas correspondencias entre los elementos balísticos recolectados en los distintos lugares de los hechos y las armas de cargo de estos policías. En consecuencia, con estos elementos, teníamos ya nosotros lo necesario para consignar. Sin embargo, uno de mis subprocuradores, el doctor Ricardo Martínez, me hace saber que ya tuvo la posibilidad de interactuar con parte de los jóvenes normalistas y que algunos de ellos están en condición de identificar a sus agresores. Entonces, a los que están detenidos. Sí. Entonces, lo que procedimos a hacer es eso, a llevar a cabo una diligencia de identificación de personas, y resultó, sin que ellos conocieran obviamente los resultados de las periciales, no teníamos todavía arrojados todos ellos, y el contenido de las declaraciones coincidió. Identificaron a 19 de los 22. De los 22, 19. Así es. Y ellos también nos proporcionaron información por cuanto a distintos números de patrulla. Eso nos permitió relacionar a los otros 3, que habían dado positivo para rodisonato y habían dado positivo en la prueba de LUNGE. En consecuencia, ya teníamos identificados estos sujetos.
Ya en la tarde del día 27, se da algo que mucho tiempo después se corroboró. Yo tuve una diferencia, por eso cuando hablan de colusión, de contubernio, de acuerdo entre autoridades federales y estatales, la verdad es que digo que eso es totalmente ilógico y absurdo. Yo tuve severas diferencias tanto con Tomás Orón como con el licenciado Murillo Karam. En su momento yo le hice saber al licenciado Murillo Karam. ¿En su momento es cuándo? Ya varios días después, pero es que Sí. tengo que precisarlo por cuanto al momento del cuartel. Que nosotros habíamos sido sujetos de una presión importante en razón de que se había dado una manifestación de distintos sectores de la sociedad de Iguala. Hoy sabemos por los chats de la DEA que los hermanos Casarrubias Salgado instruyen al GIL para que se manifiesten los de transportes, los de minas y los comunitarios. Ahí están los chats. Hay que movilizarlos. Eso te habla del grado de infiltración de los Guerreros Unidos en la sociedad. No puedo generalizar, pero en parte del tejido social. ¿Y movilizaron? Los movilizaron, por supuesto. A los mineros, comunitarios, a los comunitarios, a los de transportes, comunitarios, y a los mineros. Explíqueme quiénes son los comunitarios, los Qué policías buena pregunta. comunitarios. No, fíjate que no. En Guerrero hay una ley que se llama 701, que reconoce usos y costumbres y derechos indígenas. Y también se reconoce una policía comunitaria, que es la que opera sobre todo en la región montaña y en la costa chica. Todos los demás grupos, Alejandro, son grupos de autodefensa actuando al margen de la ley. Son grupos armados actuando al margen de la ley. En el caso, muchos de ellos se han constituido en tareas de auxilio a la delincuencia organizada. Comunitarios, es lo que identificamos. Le llaman comunitarios. Comunitarios. Los otros eran. Es una maniobra. Sí, Es una maniobra. ¿Los otros quiénes son? A Los que de movilizan? transportes. Los de transportes. Son los peceros. Los comunes, O sea, los que le llamamos los colectivos, que- los de peceros. los colectivos. Sí, los taxis. Se movilizaron. Se movilizaron y exigieron la liberación de los policías que teníamos concentrados en el cuartel. ¿Y los otros? ¿El tercer grupo que movilizan? Los mineros. Los mineros. Cuénteme quiénes Es son esos. gente que está vinculada a las minas que operan Me en queda zonas clarísimo. ¿Pero qué antiguas. son? ¿Es un sindicato? ¿Son los trabajadores? Son parte de los trabajadores. Son O parte sea, de los trabajadores. Una llamada y de acuerdo Sí. con lo de la Eso se DEA, advierte, que eso... te repito, en los chats. Correcto. Por eso, Alejandro, cuando se habla también de colusión, contubernio, vínculos de tu servidor con la delincuencia organizada, yo siempre digo, hay un dato de prueba contundente que son los chats de la DEA. Y en los chats de la DEA se escucha esto y también se escucha cuando le hacen saber a los hermanos Casarrubias Salgado qué es lo que está ocurriendo y dan instrucciones cuando le dicen, ya se los llevaron a las instalaciones de seguridad pública. Los van a arraigar a los munis. Y le dicen, busca a Victoria. Es un abogado de nombre Victoria Esquivel, que estaba al servicio de los Guerreros Unidos. Busca a Victoria y que le promueva amparos. Y al mismo tiempo le dicen que le echen la culpa al procurador. ¿Con quién vemos echarle la culpa al procurador? Y le contesta Gildardo López Astudillo. Echar la culpa a usted. Sí, mejor conocido como Juan, el Gil. El testigo Juan Así es. de la Así es, el Gil. Fiscalía General de la República. Así es, el capitán de capitanes o el gallero, del que nosotros teníamos información. Y del que hablamos desde muchos meses justamente antes. aquí ¿sí? con Alejandro Encinas. Sí. Nomás para agregar. Sí. Entonces, le dan estas indicaciones al Gil, él las echa a andar, le dice, no se preocupen, yo pongo a trabajar gente en el internet para que eso ocurra. Y también hace mención, en algún momento le preguntan por qué no se habían movido los verdes y los azules, refiriéndose al ejército y a la Policía Federal. Y ahí menciona que lo hacen hasta que llega, y lo digo tal cual, el puto procurador. Entonces, en ese momento, reitero, fue un momento crítico, y es cuando yo tomo la decisión, porque yo estaba en ese momento en la Fiscalía Regional, porque yo estuve en aquellas horas, yo estaba ante la Fiscalía Regional para ver qué arrojaban las declaraciones de los normalistas y la atención también por parte del área de atención a víctimas y lo que arrojaban las declaraciones de los policías y las periciales. En ese momento yo instruyo a efecto de que busquemos quien nos auxilie para trasladar a los que ya tenemos al menos ubicados, porque también no hay que olvidar que se trabaja con términos y que tú tienes que justificar la detención y retención de una persona. Entonces, les digo, hay que trasladar a estos 22. En principio supusimos que a Chilpancingo, pero después dijimos no, Chilpancingo está relativamente cerca y decidimos llevarlos hasta Acapulco, que fue donde trabajamos en la consignación de los mismos. De esos policías. De esos policías. Implicados en los hechos de la madrugada y de la noche y la madrugada. Los de Iguala. O sea, que eran para entonces, ¿cuántos? Esos, los que estaban ya plenamente identificados,
Eran 22. Los 22. Los famosos 22. Posteriormente, en los subsecuentes días, identificamos a otros 6. Y entre ellos quiero mencionar a lo siguiente, porque también el Gil, Juan, dice que se buscaba responsabilizar a gente de bajo nivel. Se consignó a los mandos, a Francisco Salgado Valladares, que hoy adquiere especial relevancia a partir del chat del ejército, a Alejandro Teniscalco Mejía y a Felipe Flores Velázquez. Y además empezamos a trabajar en lo que era el juicio de procedencia, la revocación de mandato de José Luis Abarca. Del alcalde de Iguala. Sí, porque también mucho se ha dicho que José Luis Abarca no está siendo procesado por los hechos del 26 y 27. Eso es falso. Nosotros consignamos a José Luis Abarca por esos hechos. De hecho, tiempo después, ya cuando la Procuraduría General de la República asume la investigación, ellos cuando lo detienen, entre otras cosas, ejecutan la orden de aprehensión del Estado de Guerrero. Esto es importante. Nosotros ahí hicimos valer algo que se llama la figura del garante. Esto es que él siendo servidor público, él siendo presidente municipal, no tomó los cuidados necesarios para garantizar la seguridad de la población en su conjunto y en lo particular de los jóvenes normalistas. Pero aún más, después también obtuvieron declaraciones que señalaban a José Luis Abarca como aquella persona que había dado la instrucción de que los detuvieran. Abogado Iñaki Blanco, usted era el procurador entonces, y a usted se le identifica, específicamente lo identifica el testigo Juan como uno de los funcionarios estatales, y había otros federales y municipales, que recibían dinero de Guerreros Unidos. En el testimonio que yo publiqué en julio de 2020, sí. Juan identifica a militares, a policías federales, a policías municipales, a policías estatales, al jefe de la Policía Estatal de Guerrero y a usted como procurador, que recibía mensualmente, no sé si recuerdo mal, $50,000. $50,000 al mes. Sí. Y usted ha sido llamado a declarar por ese señalamiento. Yo he declarado en 4 distintas ocasiones. La más reciente, les doy la primicia, hace aproximadamente 15 o 20 días. Por lo que hace al testimonio de Juan. El testimonio de Juan está plagado de contradicciones e inconsistencias y también de mentiras. Juan es ¿quién? Gildardo López Astudillo. El Gil, el gallero. El gallero. El que recibe la llamada. El cabo Gil. Así es. Está plenamente acreditada su responsabilidad en los hechos. Chats de la DEA, chats del ejército, testimonios limpios. Los testimonios de los hermanos Otelo Salinas, Bernabé y Cruz Otelo Salinas. Y el testimonio del pajarraco. Pero además están lo que yo denomino las pruebas preexistentes. Mencioné hace un rato, Alejandro. Había una investigación que habíamos iniciado con motivo del secuestro agravado del señor Arturo Hernández Cardona y otros. Arturo Hernández Cardona, hay que decirlo, era un dirigente social de Iguala, confrontado con el alcalde José Luis Abarca, tanto que el propio René Bejarano, por cierto, pertenecía al grupo de René Bejarano en el PRD, y el propio René Bejarano dijo que había ido con Miguel Ángel Osorio Chong a decirle que corría riesgo la vida de esta persona, y cuando lo matan, el propio Bejarano identifica a Abarca como el autor. No se hace nada hasta que ocurre lo que ocurrió. De hecho, también ya que ocurre el hecho, en distintos momentos, Bejarano pide que las autoridades federales intervengan, porque hay que tener presente lo siguiente. En el momento en que ocurrió lo de Iguala, y respecto de los antecedentes, que es el caso Hernández Cardona, la PGR de aquel entonces pretextó que era un asunto local, cuando todos sabíamos que era un asunto de delincuencia organizada. ¿Por qué? La PGR para entonces ya había detenido al tilde, a Toribio Rentería. Ya había detenido a uno de los hermanos Casarrubias Salgado. Había averiguaciones sobre los homicidios, los decesos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa. La esposa de José Luis Abarca. Y hoy también sabemos, conforme a información desclasificada que ha trascendido y han corroborado autoridades de los Estados Unidos, a la PGR le habían compartido información por cuanto al trasiego de la droga
desde Guerrero a los Estados Unidos. En consecuencia, dado que Guerrero no tenía la capacidad operativa para hacer frente a una organización como los Guerreros Unidos, se acordó que íbamos a trabajar de manera conjunta. Yo les voy a entregar al término de esta entrevista los acuses de recibo de lo que fue la averiguación previa del caso Hernández Cardona, cerca de 10,000 fojas. Nosotros encontramos fosas, osamentas, un narcolaboratorio que se desmanteló en conjunto con el ejército. Le aportamos a la PGR nombres, domicilios, números telefónicos, entre otros, los de José Luis Abarca y su círculo cercano. Todo esto a la Procuraduría General de la República en aquel entonces le parecía poco. Además, obtuvimos la declaración de Ernesto Pineda Vega, un integrante de los Guerreros Unidos al que detuvimos y consignamos por secuestro. Este sujeto nos hizo saber, nos dio información importante, trascendente, sensible, respecto de las zonas de influencia, de la estructura y el modus operandi de los Guerreros Unidos. También les voy a entregar todo esto una antes copia de su de declaración. de los hechos. tragedia. Todo esto antes de los hechos es información que generó la Procuraduría y se la entregó a la PGR, que ya tenía los antecedentes, repito, de todas estas personas. Déjeme le pregunto esto porque permite dar una dimensión. ¿De qué tamaño, cuánta gente componía en ese momento Guerreros Unidos? Mira, Alejandro, lo que nosotros sabíamos a partir de la declaración de Ernesto Pineda y conforme a trascendidos, porque hay muchos aspectos que desgraciadamente no se formalizaban. La gente tenía mucho miedo, no se denunciaba. Entonces, lo que nosotros sabíamos es que estaba a su servicio o estaban a su servicio las policías municipales, lo que después ocurrió. Iguala, Tepecuacuilco, Cocula, Taxco. En el caso de Iguala estás hablando de más de 200 elementos. Yo les quiero hacer, Huitzuco, claro, quiero hacer mención. ¿Saben cuántos elementos de la policía ministerial tenía yo a mi cargo? ¿Cuántos? Cuando yo llego, lo primero que pregunto, porque yo ya había sido delegado, también esto es importante, los antecedentes, yo ya había sido delegado de la PGR en el Estado. Sí. Yo fui titular de secuestros a nivel federal. Yo fui coordinador de asesores del caso Posadas Ocampo. Yo fui coordinador de asesores del caso Colosio. Y fui director general de asuntos penitenciarios en distintas administraciones, con Carpizo, con Madrazo y con Soberanes, particularmente en el área de asuntos penitenciarios. Entonces, regresábamos a este punto. Guerreros Unidos. Guerreros A ver, Unidos. ¿de qué tamaño era esa estado fuerza? Estado de fuerza. Yo pregunto y me dicen que tenemos 700. Y yo dije, pues no está tan mal. Ministeriales. 700. Ministeriales. Pero me dicen, pero la mitad están reprobados por control de confianza. Le digo, no, pues tenemos que iniciar los procedimientos de remoción. Se acabó. Tenemos 350. Guerrero tiene 81 municipios. Sí. Hagamos cuentas. ¿De a cuántos? 350 entre 81 municipios. No. Sí, pues 3, 4. Obvio es que tenías que reforzar los municipios más importantes. La capital, Chilpancingo, y por lo que representan, Acapulco, Taxco e Iguala. Además, en Iguala estaba por echarse a andar el nuevo sistema acusatorio adversarial, los juicios orales. Y por eso se había tomado la decisión de enviar un poco más de personal. Pero reitero, no teníamos capacidad operativa para hacer frente a una organización delictiva como ¿De esta. qué tamaño? Esa Guerreros Unidos, pues yo calculo que estás hablando Policías eran Has de estar eran hablando de unos unos 300 entre los municipios. No, yo creo que más, sobre 400, 450. Al servicio de Guerreros Al Unidos. servicio de Guerreros Unidos. 400 Sí, policías. por supuesto. La fuerza de ellos Sí. propiamente, o sea, sus propias estructuras de cuánto. A eso habrá que sumarle. No lo sé, eso no lo sé. No se sabía en ese No. momento. Ernesto Pineda Vega también nos proporciona información. Por ¿Otro cuanto número igual? Perdóneme que lo... No lo sé, no me gusta especular. Debieron ser más de 1,000 personas. Ernesto Pineda Vega nos dice también quiénes son los jefes en cada una de las zonas de influencia. Correcto. Y ahí aparece el Gil, Pueblo Viejo, el Gallero. Entonces, toda esta información, repito, nosotros se la entregamos a la PGR. Hoy, a destiempo, pienso que esa información se quiso capitalizar política y electoralmente. Yo le solicité, al igual que mi subprocurador, y también lo hizo el gobernador Ángel Aguirre, al entonces procurador, al entonces subprocurador, que por cierto en toda esta historia no aparece en delincuencia organizada, Rodrigo Archundia Barrientos. El actual fiscal anticorrupción en el Estado de México. Estás en lo correcto. Él era el subprocurador. Y esto también es importante, no me parece un dato menor. Por el fiscal del Estado de México Sí. que puso... Apenas en abril Mira, asumió. No me parece un dato menor. ¿Por qué?
esta persona hay que tener presente que en los hechos, hoy sabemos que participaron Gualberto Ramírez, que era el titular de secuestros, pero también el titular de robo de vehículos, Abraham Eslava Arbizu. Esos dos titulares de unidad dependían de Rodrigo Archundia Barrientos. Rodrigo Archundia Barrientos era el par o el símil de Tomás Herón. Esto es, no se movía nada en la subprocuraduría sin que él lo supiera. Pero voy a regresar al tema de quiénes eran los responsables en aquel entonces y a quienes le solicitamos que detuvieran a José Luis Abarca. A Liceo Murillo, que nos canalizó con Archundia, y a Gualberto Ramírez. Hay mensajes de WhatsApp de los cuales dio fe la Procuraduría General de la República, oran en el expediente, tampoco son inventos míos, donde le estamos pidiendo a Gualberto Ramírez que nos haga saber cuándo van a proceder contra José Luis Abarca. Había dos vías. Una, que hicieran valer la medida cautelar de arraigo en tanto perfeccionaban la indagatoria, o bien que consignaran sin detenido y obtuvieran un orden de aprehensión. Ojo también en esto último. ¿Por qué hacer eso? Si nosotros procedíamos contra José Luis Abarca, ya dije, no teníamos capacidad operativa. Pero si lo hubiéramos hecho, era tanto como ponerlo sobre aviso. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos que desaforarlo. Teníamos que acudir al Congreso del Estado, claro, promover un juicio de procedencia, promover una revocación de mandato. Ese fuero no lo protegía a nivel federal. Entonces la idea es que PGR lo detuviera. Eso no ocurrió. Reitero, ahí están los mensajes de WhatsApp. Y hay uno que es del 24 de septiembre por la noche. Yo interactúo directamente con Gualberto Ramírez y le digo, ¿cuándo van a detener a Abarca? Le comento que mi subprocurador me hizo saber que él le había dicho que ya en esos días, y me dice, sí, va a ser este mes, porque quiero que cuente para mi estadística. Y me dijo también que estaba solo pendiente la declaración de un TP, testigo protegido. Yo me quedo con eso, y bueno, después sobrevienen los hechos de Iguala. Yo, de hecho, hoy a destiempo también interpreto que el gobierno federal, como parte de este móvil o de lo que tiene que ver con la conformación de la verdad histórica, en algún momento hubo alguien que operó políticamente y dijo, a ver, esto en algún momento se va a dar a conocer. Se va a saber que nosotros teníamos información sobre los Guerreros Unidos, con especial referencia a José Luis Abarca, que nosotros teníamos información del gobierno de los Estados Unidos de América por cuanto al trasiego de la droga, y que no hicimos nada. Porque también cuando se habla de colusión, ojo en esta otra parte. Una vez que ellos asumen la investigación, cuando nosotros generamos el desglose y ellos hacen valer la facultad de atracción la misma noche. ¿Cuántos días después de la desaparición? El 5 de octubre, 9 días después. ¿9 días después? 9 días después. De la tragedia de la noche de Iguala. Sí, entonces cuando ellos asumen la investigación, ojo en lo que ocurre después, porque todo eso ocurre en un periodo muy, muy breve. Detienen a Sidronio Casarrubias. Líder máximo, así nos dijeron, líder máximo de los Guerreros Unidos. Sidronio Casarrubias da a conocer una versión de los hechos, en principio que ahora pareciera que ya se olvidó. Él dice que los jóvenes fueron infiltrados. Él dice que por los rojos. Sí. Y él dice también que se le entregó dinero al secretario de Seguridad, al director de la Normal y a su servidor. Resulta que hoy sabemos que a Sidronio Casarrubias lo torturaron. Correcto, sí. Esa declaración se vino abajo. Hoy sabemos que los jóvenes no fueron infiltrados. Más allá de lo que pueda interpretarse respecto de si hubo o no algunos que tenían vínculos con los rojos. Eso es otra cosa. Entonces, ellos tenían toda esta información. Y bueno, ¿qué pasa en los días subsecuentes? Detienen a Sidronio. Me manda a llamar uno de esos días Tomás Herón para decirme que se quiere tomar un café conmigo. Y me dice que lleve a mis colaboradores más cercanos. Llegamos y ellos no estaban. Estaban en la reunión aquella que se verificó en Los Pinos, que encabezó el presidente Peña Nieto. ¿Tuvimos ¿Junta de autoridades? Sí. ¿En la Junta de Autoridades? Entonces, sí, nosotros lo estuvimos esperando. Ya que llega, me dice, quiero que declares contra Ángel Aguirre y sus vínculos con el narcotráfico. Especialmente por cuanto hace un sujeto de nombre Víctor Aguirre, que es líder del cártel independiente de Acapulco, el SIDA. Y le digo, yo no sé nada sobre el particular. Le dije, además, pues es un tema de delincuencia organizada. Quien debe saberlo eres tú. Entonces me dice, no. Queremos que tú también nos digas lo que sabes. Y le reitero, no sé nada. Es la primera noticia que yo tengo sobre ello. Después me enteré que en otros espacios, ese mismo día, tenían al entonces secretario general de gobierno, al doctor Martínez Garnelo, y en otro a Leonardo Pérez, que era el secretario de Seguridad.
y que les estaban haciendo justo la misma propuesta. Después me enteré que nos quisieron arraigar, que lo que querían era que incurriéramos en contradicciones. Pero después de que me dice esto y que yo le digo, no voy a declarar en ese sentido, me dice, bueno, Tomás Herón de Lucio. Me dice, entonces queremos que declares respecto de cuál fue tu actuación en el conocimiento del caso. Dijo, oye, he dado ya varias conferencias de prensa, hay un informe, lo difundí, lo entregué a los medios, está en la página de internet de la Procuraduría. Me dice, no importa. Y nos trasladan a las instalaciones del Aceido, las cuales conozco perfectamente porque, reitero, yo fui titular de secuestros en esa subprocuraduría. Cuando llegamos, yo me opongo a que nos declare el agente de Gualberto Ramírez, porque digo que pues, hay un conflicto de interés, dado que él conocía de todos los antecedentes del caso. Y es entonces cuando le dan intervención a Abraham Eslava, al titular de robo de vehículos. Nos declaran, yo creo que todos terminamos por ahí de las 2, 3 de la mañana, y nos retuvieron 48 horas sin razón alguna. De hecho, esto propició que yo denunciara a Tomás Herón por privación ilegal de la libertad ante las actuales autoridades de la Fiscalía General de la República. Dado que no nos dicen qué es lo que está ocurriendo, yo busco a Abraham Eslava y le digo, oye, ¿qué va a pasar? Porque pues, lo que está ocurriendo a mí no me gusta. Empleé otro tipo de palabras, yo ya estaba molesto. Y horas después me dicen, oye, te busca Tomás, y regresamos a las oficinas que ocupaba Tomás en aquel edificio que estaba muy cercano a lo que era la Glorieta de La Palma, a Río Rin y Reforma. Sí. Ese edificio que compró el general Macedo de la Concha. Subí a la oficina de Tomás, me comunica por el teléfono rojo con el licenciado Murillo Caram. Y el licenciado Murillo, y eso lo declaré, eso está declarado. Me dice que disculpe que me hayan retenido, que fue por instrucciones superiores. Me dice que fueron instrucciones del secretario de Gobernación. Que yo estoy limpio, que tienen la seguridad que estoy limpio. Me pide que regrese al estado de Guerrero. Y me dice, porque ya eso lo habíamos platicado mucho tiempo antes que yo quería reincorporarme al gobierno federal, y en ese momento justo me dice él que me va a ser su procurador en derechos humanos. Yo cuelgo y le digo a Tomás Herón, tal cual, Me dice, oye, ya te hizo saber el procurador qué es lo que tenemos pensado, pero necesitamos todavía que nos apoyes con algunas diligencias. Le dije, mira, yo voy a regresar, pero voy a regresar a renunciar. Y le digo, en ese entonces yo no estaba tan subido de peso. Le digo, mira, yo tengo los dedos de la mano gordos por genética, no porque me los chupe. Dije, no hay condiciones y no creo en esa propuesta. Le dije, pero ¿sabes qué? Yo así no juego y yo no me voy a prestar a todo esto. Y es cuando regreso a Guerrero y pocos días después yo presento mi renuncia. Pero voy más allá. También en ese ínter hubo presiones de carácter político para que el entonces gobernador abandonara la gubernatura. Ángel Aguirre tuvo que pedir licencia. Sí. Aún más, tiempo después me entero que Tomás Herón dio la instrucción a Gualberto Ramírez de que nos iniciaran averiguaciones previas por el delito contra la administración de justicia y que quisieron convencer a un juez en Tamaulipas de que le diera órdenes de aprehensión en nuestra contra a partir del testimonio de Sidronio Casarrubias. El Poder Judicial no se prestó en aquel entonces a lo que les estaba solicitando Tomás Herón a través de Gualberto Ramírez. Entonces, yo pregunto, si hubo colusión, si hubo contubernio, imagínate que nos hubiesen finalmente consignado, si nosotros no hubiésemos dicho, oye, pues si éramos parte de aquel acuerdo, ¿dónde quedó ese acuerdo? ¿Por qué lo desconociste? No, reitero, nosotros tuvimos severas diferencias. Y volviendo a las reuniones del batallón. Exactamente. La primera vez que yo veo ahí al licenciado Murillo Caram, lo primero que me dice es, oiga, las declaraciones de las personas que ustedes pusieron a nuestra disposición, los 4 integrantes de Guerreros Unidos, que por cierto, en el informe del gobierno del Estado mexicano, hay alusiones a sus declaraciones primigenias que obtuvo la Fiscalía de Guerrero, lo cual me da mucho gusto. Marco Antonio Ríos Berber, Honorio Antúnez, Macedo Barrera. Y me dice el señor Murillo, son contradictorias. Yo le pregunto, ¿quién le dijo eso? Y me dice, Tomás Herón. Oiga, pues le está mintiendo, porque se trata de declaraciones complementarias. También les voy a dejar una copia. Le dije, si bien es cierto, son parte de una o misma organización delictiva, no menos lo es que operaron por células, que existieron distintas rutas de desaparición, que los jóvenes fueron separados, que una parte de los mismos fue llevada a la comandancia, al menos 20, de donde los sustrajeron por indicaciones de Francisco Salgado Valladares
a Ulises Bernabé García y se los entregaron a gente de Cocula, Protección Civil y los bélicos. ¿Les suena esto último, verdad? Eso es lo que... ¿Les suena, verdad? Sí, ¿cómo bueno, no? eso deviene de la investigación primigenia, no lo estoy inventando yo, obra en actuaciones. Entonces él me dice, no, son contradictorias. Hoy también sabemos que ya estando a disposición de la PGR, Ríos Berber y Honorio fueron torturados. Obvio es que pues, por eso no había correspondencia entre lo que declaran con ellos y lo que declaran con nosotros. No me parece un dato menor, pero voy más allá también. Porque en este apartado el grupo de expertos de la Comisión Interamericana señaló que la Fiscalía del Estado de Guerrero había ocultado información respecto de que un grupo de estudiantes fue a la comandancia. Eso es falso. ¿Por qué? Porque, repito, obra en actuaciones las declaraciones de estas personas. Ahí están en la indagatoria. Pero además, en el informe que yo di a conocer los primeros días del mes de octubre, yo menciono que además de estos personajes, un policía de los primeros 22 que detuvimos nos hizo saber que habían llevado a un grupo de estudiantes a la comandancia. Entonces, repito, eso no tiene ningún sustento y cae por su propio peso. Vuelvo al tema de las reuniones. Reuniones del 27 y 28 de octubre de 2014 en la 27, en el Batallón de Infantería en Iguala Guerrero. De los primeros días del mes de octubre. Fue al principio. 7 y 8. 7 y 8. 7 y 8, es correcto. Sí. Son los... En la que a mí me toca estar, yo expongo cuáles, repito lo que mencioné al inicio de esta entrevista, menciono qué es lo que a nosotros nos tocó hacer durante el tiempo que tuvimos a nuestro cargo de la indagatoria. Hablo de los 33 detenidos, que por cierto, todos siguen en la cárcel, ¿eh? Uno solo de los que nosotros detuvimos y consignamos no ha salido. No se han alegado violaciones al debido proceso, no se han no se ha alegado abuso total y no hay tortura. Qué buena pregunta. La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, en su informe titulado Doble Injusticia, señala que todos los actos de tortura que ellos pudieron comprobar se suscitan una vez, lo dice tal cual, que la Fiscalía del Estado de Guerrero deja conocer de los hechos. Esto es a partir del 5 de octubre. Pero también está una recomendación que ha sido sumamente criticada, soslayada, minimizada y que últimamente vuelve a cobrar importancia, que es la que emite la anterior administración de la CNDH. Y en esa recomendación tampoco se dice que la Fiscalía de Guerrero haya incurrido en actos de tortura. En consecuencia, las declaraciones primigenias de estos sujetos, a las cuales se remiten en este más reciente informe, son totalmente válidas. Pero voy más allá. En este informe también ahora se nos hace conocer resultados de telefonía. Hay lo que se conoce como redes técnicas de vínculos. Y ahí se menciona a distintos elementos de la policía municipal. Yo les voy a entregar a ustedes también un listado de los primeros 22 policías que nosotros consignamos. Resulta que de estos 22, entre 6 y 7 aparecen en esa red técnica de vínculos. Una vez más pregunto, ¿por qué si Iñaki Blanco investigaba a los Guerreros Unidos desde muchos meses antes? Le entregó información no solo a la PGR, se la entregamos también al CISEN, a la Policía Federal. De los Guerreros Unidos. Sí, de los Guerreros Unidos y al Ejército. Pero además, esa información que le entregamos, perdón, sí, Alejandro, si me permites, dio lugar, Alejandro, a un documento que se llama Objetivos de Atención Especial. ¿De qué fecha es, Alejandro? 6 de agosto del 2014. Esto es casi más de un mes y medio antes de Iguala, ¿verdad? Bueno. Este documento se generó con información de la Fiscalía del Estado de Guerrero. ¿A quién se lo entregan Nosotros le entregamos la información a CISEN ante la inoperancia. Permítame verlo. Ante la inoperancia, hay más, este es nada más una hoja ahorita meramente ilustrativa. Ante la inoperancia de la PGR. Y le pedimos, oye, ayúdanos para que detengan a José Luis Abarca. Este documento se le da a conocer a todos los integrantes del Grupo de Coordinación Guerrero. Ahí sí estaba Omar García Hatos. Y también estaba el hoy titular de la Secretaría de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, que en ese entonces era el responsable de la zona naval. Este documento se nos entrega a todos los ahí presentes. Ahí aparece Abarca. Y el compromiso que se asume es detenerlo. ¿En esa reunión? Sí, cosa que no ocurrió. Abarca. A José Luis Abarca. Con toda la información, repito, que ya tenía la PGR y con la información que ya le había entregado la Fiscalía del Estado de Guerrero. ¿Podía haberlo detenido sin necesidad de someterlo a desafuero en el caso de... No había necesidad, y como te decía,
Tiempo después, el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró que había una averiguación previa muy avanzada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra de José Luis Abarca. Yo pregunto, si esa averiguación estaba muy avanzada, ¿por qué, como mencioné hace un rato, no hicieron valer la medida cautelar de arraigo para que en tanto la perfeccionaban y además tenían ya la otra por delincuencia organizada, pues no lo arraigaban? A ver, Iñaki Blanco, usted como protagonista de esta etapa tan dolorosa para nuestro país, como protagonista de esas investigaciones previas y posteriores a los hechos de Iguala, mencionó hace un rato también que había y los comportamientos que usted expone, describe de Murillo Karam, de Osorio Chong, de Tomás Herón, por supuesto. Había un componente político. Sin duda. ¿Por qué y con qué propósitos es este componente político? Mencioné hace un rato que obligan a Ángel Aguirre a que solicite licencia. Sí. Prácticamente él abandona la gobernación. Sí. No olvidemos que Ángel Aguirre, como muchos políticos, tiene su origen en el PRI. Sí. No olvidemos que hay una ruptura en el momento mismo en que en aquel entonces se nombra como candidato del PRI a Manuel Añorbe. Sí. Ángel Aguirre se va entonces como candidato ¿Del de la PRD? oposición, PRD y el PAN. Sí. Gana la gubernatura. Entonces, yo creo que aquí hay que tomar en cuenta. Era una vendetta. Hay que tomar en cuenta dos momentos, Alejandro. Uno, antes de que ocurra Ayotzinapa, a mí me parece que se guardan la información para explotarla, para capitalizarla electoralmente. Esto es, yo siempre he pensado, hoy lo digo a destiempo, que lo iban a detener en el momento previo al inicio de las campañas. O en las campañas mismas. Fue en 2015. Sí, al año siguiente. Al año siguiente. ¿Hubo un cálculo político entonces también para construir la verdad histórica? Mira, yo no soy partidario de las sospechas, de los consensos, pero bueno, aquí en el caso están esos antecedentes y ahí los digo, ustedes son analistas. Pero además, ya después de ocurrido los hechos de Iguala, propician su salida. Y yo creo que es una forma también de cobrar venganza. ¿Por qué? Porque al final ellos recuperaron la gobernatura. Pero jamás imaginaron, porque se minimizó el asunto, que el caso Ayotzinapa iba a incidir en la elección federal. Como creo que también lo fue. ¿Construyeron la verdad histórica también con razones políticas? A mí me parece que sí. Repito, hubo severas diferencias, hubo confrontación, hubo desvío de la indagatoria, pero ahí nosotros ya no participamos. Nosotros nada tuvimos que ver en la detención del Chereje, del Duba, del Pato, en los hallazgos del vertedero y el río San Juan. Dígame una cosa, en esa construcción y en ese cálculo político, necesariamente, si nos atenemos al segundo informe de Alejandro Encinas, lo encabezó Enrique Peña Nieto. ¿Hasta qué nivel se involucró Enrique Peña Nieto? No lo sé, yo no he tenido acceso a la información más reciente en ese sentido. Creo, porque hace un rato les mencioné que fui parte del caso Colosio, del caso Posadas, que debe de abrirse, si no es que ya existe, una línea de investigación por cuanto al entorno político. ¿Qué es lo que y piden? Sus consecuencias. Es lo que piden los padres. Yo creo que tienen toda la razón. ¿Sí? Yo creo que sí se debe de indagar sobre el particular. Hay otro hecho cierto. Hasta donde hoy se sabe, de esos actores, hemos declarado o rendido testimonio muy pocos. Ángel Aguirre, Omar García Harfuch, su servidor. Pero yo pregunto, ¿dónde está el presidente Peña? ¿Dónde está el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong? ¿Dónde está el titular del CISEN, Eugenio Imas? ¿Dónde están los entonces responsables de la Marina y de la Sedena? Yo creo que ellos también deben rendir testimonio. Desconozco cuál haya sido su grado de intervención o participación en los hechos, eso lo desconozco, pero estimo que si lo que se busca es agotar líneas de investigación, estas personas también deben rendir testimonio y deben contrastarse con los otros. En el caso de Omar, yo me permito hacer una sugerencia por demás respetuosa. Yo tengo un buen concepto de Omar García Harfuch. Durante el tiempo en que estuvimos en Guerrero, que coincidimos en Guerrero,
nos coordinamos adecuadamente en distintos operativos. Puedo hablar de casos que trascendieron e incidieron en la opinión pública nacional. El caso Olaguer Hernández Flores, un diputado local que secuestran en un casino en Chilpancingo. El caso del líder de la Concanaco, Pio Quinto Damián Guato, sí, que fue víctima de un atentado en la autopista del Sol. En ambos casos, por cierto, y esto es importante por el testimonio de Juan, porque Juan también dice que yo recibía dinero de los rojos. Entonces, digo, la consecuencia lógica sería que si le sirves a organizaciones antagónicas, te maten. Pero bueno, en el caso, durante el tiempo que yo estuve al frente de la Procuraduría, que no fueron ni 2 años, se detuvo a casi 100 integrantes de los rojos, entre ellos a sus cabezas. Leonor Nava Romero, y tiempo después a la doña Carmen Nava Romero, y algunos de sus principales operadores, entre ellos Jorge Higashi. En estos asuntos yo trabajé con Omar, y detuvimos en uno y otro aproximadamente a 40 integrantes de los rojos. Siempre conté con su colaboración, incluso después, en un caso de secuestro, recuerdo que el ejército, que también nos apoyaba, y que por eso me extrañó lo que ocurrió la noche del 26 y las primeras horas del 27, sí, me llama y me dice que ya tienen ubicado a uno de los autores intelectuales de estos hechos en algo que se conoce como el kilómetro 30, cerca de Acapulco. Uh-huh. Y me dice, oiga, pero se está juntando la gente y nos lo quieren quitar. Entonces yo le hablé a Omar y le pedí que nos facilitaran el helicóptero al que se le denomina Colibrí, que es un helicóptero muy pequeñito. Y le pedí que fuera pues, la persona que lo iba a pilotear y que yo iba a mandar a 1 o 2 elementos de la policía ministerial para que aseguraran a este sujeto. Cosa que hicimos. El helicóptero descendió sobre la carretera federal y se llevó a este sujeto, integrante de los rojos. Entonces, siempre hubo una adecuada coordinación. Mi sugerencia, ¿sí?, es que él acuda de nueva cuenta a declarar y que conteste todas y cada una de las preguntas que tengan por hacerle. Es importante, creo yo, que él mencione en qué operativos participó, qué acciones se emprendieron contra los Guerreros Unidos, qué acciones se emprendieron contra los rojos. Y otro dato importante, siendo tu servidor procurador, detuvimos la cifra más alta de secuestradores en todo el país. Esto por aquello de los vínculos con la delincuencia organizada. Sí. 406 secuestradores. Eso nos permitió liberar a casi 300 víctimas. Ni juntando las cifras de la PGR y la Policía Federal en ese entonces, alcanzaban la cifra que alcanzó Guerrero. Hubo una disminución del 49% en el secuestro, del 32% en los homicidios dolosos, del 16% en el robo de vehículos y del 8% en las extorsiones. Estas no son mentiras. Todo eso se reportó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y cómo podían los guerreros tener a toda la policía en sus manos? El tema de la policía, buena pregunta. Ahí tendríamos que remitirnos a los controles de confianza y a los criterios de selección. Y de igual manera, bueno, nosotros estábamos generando información. Repito, Alejandro, repito, Álvaro. Porque todo eso era un podridero. Nosotros no teníamos capacidad como Procuraduría, operativamente hablando, para entrar y realizar una acción de carácter contundente. Requeríamos sí o sí, y creo que eso queda más que claro, del apoyo del gobierno federal. Solos no íbamos a poder. A ver, déjeme le hago un par de preguntas porque tenemos que ir cerrando ya. La primera es, si puede usted decirme, ¿qué pasó con los muchachos? ¿Hacia dónde se los llevaron? ¿Cuál es su tesis? Mira, te reitero, como parte de lo que ahora mismo se nos da a conocer, y a partir de lo que nosotros indagamos en aquellos primeros 8 o 9 días, existieron distintas rutas de desaparición. Es decir, la tesis de Alejandro Encinas. Sí. O sea, los agarraron, los llevaron unos por un lado, otros por otro, los separaron. Sí. Déjeme le hago una segunda pregunta. Hay un reporte, lo dice Juan, él lo menciona, de que los muchachos entraron al 27 batallón. Al 27 batallón, ahí los interrogaron y luego los entregaron con los malos. Mira, Alejandro, ¿eso pudo haber sucedido, sí o no? Yo lo desconozco, pero te voy a decir algo bien importante. Derivado de las distintas versiones que se dieron a conocer en aquel entonces, nosotros efectuamos inspecciones a diversos lugares. Entre ellos, las primeras horas del día 28, a instalaciones del 27 Batallón. Fuimos recibidos en aquel entonces por el coronel Rodríguez Pérez. Que hoy está preso. Es general. Él nos facilita la entrada aparte de las instalaciones. De esto también obra la inspección en la indagatoria.
pero nos niega el acceso a la totalidad de las mismas, aduciendo que son razones de seguridad nacional. Y que en todo caso, si queremos ingresar al resto de esas instalaciones, le enviemos un oficio al entonces titular de la Sedena, marcándole copia al titular de la región militar. Cosa que hicimos, nunca recibimos respuesta. ¿Y qué le dice esa información? ¿Qué me dice? Bueno, que algo podía haber. Algo ¿no? podía haber ahí. Yo puedo pensar no le ahí. abrieron porque habían algo. Le pregunto esto otro también. Dado el carácter político que usted ubica en pues en el manejo incluso de los tiempos, porque si había un documento donde ustedes les dicen días antes de que suceda esta gran tragedia que sacude a México, si ustedes les dicen vayan por Abarca, vayan por este otro, y no funciona, no van por ellos, y entonces se da la tragedia. Era una operación política en todo sentido, pues, que abarcaba distintos niveles y con distintos efectos. Miguel Ángel Osorio Chong, en ese gobierno, era la cabeza política. Usted ve a Miguel Ángel Osorio Chong haciendo esa operación. Yo no veo a Jesús Murillo Caram, entonces tiene que haber alguien más. Bueno, yo entiendo que ahí alguien tuvo que, como tú señalas, llevar a cabo la operatividad política. Él no ha declarado. Hay un dato también que no es menor, ¿eh? Él no ha declarado, ¿verdad? No ha declarado. ¿A qué partido político pertenecía José Luis Abarca? Al PRD. ¿Quién gobernaba el Estado de El PRD. Entonces, reitero, eso ahí lo dejo. Ustedes son analistas. Y la elección de gobernador ¿En el siguiente? era el siguiente año, como fue. Y le dieron la vuelta. ¿Cómo ganó? Porque todavía no gravitó realmente en lo federal la Ayotzinapa en la elección del 2015 en la federal, porque ganó el PRI. Todo. El asunto viene después. Sí. Pero, empieza a salir el cochinero. híjole, Pues que... podríamos seguir platicando. Qué bueno que nos dejen los documentos. Pero es muy importante, licenciado Iñaki Blanco, también, finalmente, después de aquello, hubo un fiscal, hoy hay otro fiscal especial para el caso. ¿Quién reclutó como testigo colaborador a Juan? Omar Gómez Trejo. A ver, El ex me parece titular de la excelente tu unidad. pregunta. Yo recién acabo de escribir un artículo al que denomino o tiene que ver con una serie de pactos, acuerdos o alianzas. Omar Gómez Trejo, en el desempeño de su cargo, tuvo la posibilidad de perfeccionar todos los errores en que incurrió la anterior administración de la PGR en el conocimiento del caso. Él pudo aportar pruebas en carácter superveniente, testimonios, redes técnicas de vínculos, transcripciones de llamadas telefónicas, todo tipo de documentos. No lo hizo. 2. Él sabía que distintos integrantes de los Guerreros Unidos que en ese entonces estaban siendo procesados y que podían ser liberados al alegar haber sido víctimas de tortura, siendo parte de los Guerreros Unidos, porque eso también obra en actuaciones, Ríos Berber te dice, al igual que Honorio, en qué eventos participaron, en el secuestro de X, en la extorsión de Y, en el homicidio de Z, incluso en el teléfono que se le aseguró a Ríos Berber. Hay imágenes de distintas víctimas, personas que están siendo descuartizadas, personas que están siendo ejecutadas. Sabiendo todos esos datos, él pudo haber de algún modo reparado la injusticia y consignar por homicidio, secuestros, extorsiones o acciones propias del narcotráfico. Pero lo más grave, Álvaro, y esto guarda también relación con resultados de una auditoría que le practicaron hace justo un año, por eso creo que ahora mismo con esto que recién apareció de una entrevista que le hicieron en los Estados Unidos, él se está justificando. Lo más grave, el juez Samuel Ventura Ramos, El de Tamaulipas. en estricto acatamiento a la sentencia que emite el Tribunal Colegiado del 19º Circuito, con residencia también en Tamaulipas, le dice a Omar Gómez Trejo que se necesitan recabar nuevos protocolos de Estambul para desestimar las imputaciones por tortura, dado que los que obran en la causa los elaboró la PGR a la que se está imputando. Y le dice que acuda ante una instancia reconocida y certificada para ese efecto. Pudo haber hecho propios los de la anterior administración de la CNDH,
pero tal vez no resultaban convenientes porque no guardaban correspondencia con los números que después se dieron a conocer. Lo cierto es que no presentó los protocolos, a pesar de que hay una solicitud al juez pidiéndole 10 días más. No los presenta, el juez da por cierto los hechos y libera a 70 integrantes de los Guerreros Unidos. Y los libera porque fueron torturados, Sí. pero no estaban acreditados al 100% las torturas porque no se practicaron los protocolos los nuevos de protocolos. Estambul. Así es. Libera 70. De esos 70, hay trascendidos de que al menos a 20, entre ellos a Juan, los hizo testigos colaboradores. Por eso yo presumo válidamente, esa es mi opinión, que él se alió con la delincuencia para construir en lo que a él corresponde. A él corresponde. La parte que a él le corresponde. En la parte que a él le corresponde. No nos confundamos con la COVAC. Yo tengo claras cuáles son las funciones de la COVAC. Yo tengo claro que el licenciado Encinas ha hecho un trabajo relevante y comprometido. Más allá de algunos cuestionamientos, particularmente en lo que tiene que ver con las fotografías o las capturas de pantalla. Lo cierto es que la COVAC recaba información, esa es su función. Es una instancia también que coordina esfuerzos. Es una instancia que facilita las tareas de otras autoridades. Pero no tiene la facultad de calificar por cuanto hace a la validez, a la idoneidad o a la procedencia de las pruebas. Eso le corresponde al Ministerio Público y a los jueces. En consecuencia, todas estas tareas le correspondían a Gómez Trejo. En el caso de Juan, yo decía que es un testimonio plagado de contradicciones e inconsistencias, pero algo bien importante, Alejandro, Álvaro, Juan ya había declarado en la época del licenciado Murillo Caram. En un primer momento se reserva, después accede a declarar y su declaración fue útil para construir la denominada verdad histórica. Tiempo después, ahora sabemos que ha rendido entre 4 y 5 ampliaciones de declaración. Sí. Eso también me llama mucho la atención, porque conforme pasa el tiempo, pues las cosas ya no se retienen de la misma manera, pero él se acuerda de manera muy puntual de todo aquello que vivió, a pesar de que en muchas de sus partes es un testimonio singular, aislado y de oídas. Importantísimo lo que concluye la visita de supervisión técnica que le efectúa la Fiscalía de Asuntos Internos a la Unidad Especial para Investigación y Litigación del caso que encabezaba Gómez Trejo. Ellos concluyen, entre otras cosas, y lo dice el informe del GIEI, que se hizo un uso de testigos cuyos testimonios no fueron debidamente corroborados. Esto es, tal y como señala la jurisprudencia de la Corte. Si estás en precedencia de un testimonio singular o aislado, tienes que llevar a cabo otras diligencias para ver si lo corroboras o lo desestimas. Sí. No hay nada de eso. Y esto también te lo puedo decir porque yo tuve acceso hace unos días, en carácter de tercero interesado, a un amparo que se promovió contra la cancelación de las órdenes de aprehensión. Fue así como me enteré de que hubo una auditoría, de que hubo observaciones, y que eso es lo que propicia, entre otras cosas, el relevo de Omar Gómez Trejo. Y no como ahora nos viene a decir, porque si vamos a caer en el terreno de la conjetura, de las sospechas un sustento, que hubo una reunión en la que participaron el presidente, el fiscal. Culpa básicamente al presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que... Y en su, perdón que le interrumpa, en su texto, en su última aparición pública, que es una entrevista que le da a John Gibler, él dice básicamente que el gobierno y a la cabeza el presidente López Obrador dinamitó, es el término que utiliza, dinamitó la investigación y el caso, y eso es lo que provoca su salida. Yo creo que se está curando en salud. Yo lo voy a denunciar la próxima semana. ¿Lo va a denunciar? Sí, lo voy a denunciar. Claro que sí, lo voy a denunciar penalmente. Me parece que incurre en distintas hipótesis delictivas. Me parece que hubo una obstrucción, una obstaculización y un desvío de la indagatoria. Ya mencioné todas estas acciones de carácter omisivo, el no exhibir protocolos, el no perfeccionar la indagatoria, el no consignar por otros delitos. Y otro hecho bien importante. Sabemos que a Abarca se le está procesando por operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sabemos que Abarca es dueño de la Plaza Tamarindos. Sabemos que es dueño de la mayoría de los locales del Centro Joyero. ¿Por qué no se ha asegurado el Centro Joyero y la Plaza Tamarindos para efectos de reparación del daño? ¿A quién correspondería al Ministerio Público? Eso? A Omar Gómez Trejo en su momento. Por supuesto. Y ahora a Gómez Piedra. El licenciado Gómez Piedra lleva muy poco tiempo. Me parece un hombre comprometido, serio, profesional, que además se ha formado en las instituciones de Procuración y Administración de Justicia. Hasta donde yo sé, fue agente del Ministerio Público.
fue su procurador, tanto en el estado de Tabasco como en la Ciudad de México, en la época de Samuel del Villar. Sí. Fue presidente del Tribunal Superior de Justicia y tuvo algunos otros cargos. Eso creo que avala su trayectoria. No, y también Yo, eso es lo que opino. En el otro caso, bueno, no había mayor experiencia en tareas de investigación. Hoy lo sabemos. Incluso él en su propia entrevista dice que estuvo a punto de ser mesero, ¿no? Pues yo creo que si estás a punto de ser mesero es porque no tienes ni siquiera las capacidades como para ponerte a litigar. Pero bueno, ese es mi punto de vista. es muy relevante la conversación con usted, siempre en el entendido de que también ha habido, señalamientos contra usted, pero usted comenzó la investigación de los hechos en Iguala Guerrero y finalmente a usted lo identificaban como partícipe. Contra usted inclusive pretendía solicitar orden de aprehensión. Se solicitó y se canceló. Y se canceló. Pero ya te lo dije, a ver, yo los investigué previamente. Sí. Obtuve datos sobre ellos, se los entregué al gobierno federal. El día en que ocurren los hechos, los detengo y después los consigno. Consigno a los mandos y consigno a José Luis Abarca. Todos están en la cárcel. Si hubiese existido algún grado de colusión, a mí quién me aseguraba que alguno de todos ellos no fuera a proporcionar información sobre un supuesto vínculo contubernio. No existió tal vínculo contubernio, eso es absolutamente falso. Me remito a las pruebas. Y por cuanto hace el testimonio de Juan, nada más si me permites hacer esta observación. Juan dijo que la intromisión de los jóvenes estaba planeada. Esto es falso, fue fortuita. Dado de que no se pudieron apodar de autobuses en la central de los mismos en Chilpancingo. 2. Él dice que los jóvenes iban infiltrados. Falso. Él dice que se intercambiaron unos cuerpos por otros respecto de las primeras fosas. Con la experiencia que uno tiene, sabe que se pueden aplicar sofisticadas técnicas en materia de genética forense para determinar la identidad de una persona. Todos los cuerpos que se encontraron en las primeras fosas, Álvaro, presentaban tejidos blandos. Eran útiles para confrontas de ADN. En los trabajos de supervisión, cuando se está procesando la fosa, estuvo presente Comisión Estatal y Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el procesamiento de los cuerpos intervino Policía Federal, PGR y la Procuraduría del Estado. Y otro dato, la mayoría de esos cuerpos, conforme al cronotanato diagnóstico, fueron ejecutados, perdieron la vida, muchos días antes del 26 y 27. Esto está probado. Y finalmente, varios de esos cuerpos se identificaron por la PGR y por las expertos forenses argentinas. Incluso entre esos cuerpos se encontraron una familia proveniente del Estado de México que había sido secuestrada. Hay otro dato que no me parece menor. Él dice que, dado que yo trabajaba en la CEIDO, le proporcionaba información a los Guerreros Unidos para que no se vieran afectados sus intereses con operativos de la CEIDO. Yo hasta donde recuerdo, ¿sabes cuántos operativos llevó a cabo la CEIDO en la región de Iguala? En 2013 y 2014. Ninguno. Y aún más, él dice que se le entregaron a un policía, que yo en mi vida vi, a ese sujeto, parte de los restos de los normalistas que habían sido llevados a crematorios. Sí. Para que los esparciera en distintos lugares. Y menciona Cocula, entre ellos. Menciona Cocula, que hoy prácticamente está descartado. Pero ojo en lo siguiente. Pericialmente hablando, todos los restos que se encontraron en Cocula fueron expuestos a una afectación térmica diferenciada, propia de un fuego no controlado. Algunos estaban ahumados, otros estaban carbonizados y otros estaban calcinados. Eso no guarda correspondencia con lo que ocurre en un horno crematorio. Iñaki Blanco, habrá oportunidad de platicar en otra ocasión, si usted nos lo permite, sobre aspectos específicos. Hoy hemos tocado varios aspectos que sí son muy relevantes y, pues, gracias. Muchas gracias. Yo estoy siempre a sus órdenes y dispuesto a contestar todas las preguntas que haya que contestar. Entiendo que ustedes tienen un muy, muy amplio auditorio y me gustaría que ese auditorio fuera partícipe de estas preguntas para que en el momento en que ustedes lo decidan, volvamos a tener un encuentro de esta naturaleza. Muchísimas Gracias. 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 Vamos a un corte. Regresamos.